Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Los campesinos tienen este dicho: tronando y lloviendo. Ahora con la oración no es así, estimados hermanos. Muchas veces estamos de llamar y orando, clamando y no pasa nada. Y no se resuelve el problema y sigue adelante. Por eso el Señor contó una parábola. Dice, para animarnos a seguir clamando, aunque no se nos escuche en el momento, aunque no sea tronando y lloviendo, aunque hay que esperar mucho. Esa es la finalidad de la parábola, porque muchos se desaniman porque rezaron unos días, una novena, un tiempo, y después ya se pelean con Dios porque no les concede la gracia en el tiempo que ellos establecen y como ellos establecen. Por eso vino esa parábola. Aquí el Señor nos presenta el caso de una viudita. Tiene un problema y el juez le da largas al asunto, pero la viudita se le pega como garrapata, le hace la vida imposible hasta que el fin háganle justicia, resuélvanle el caso a esa mujer. Ahora, lo que el Señor nos quiere decir, hay que seguir orando, a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, Moisés tuvo que presentar la primera batalla cuando iba por el desierto. Él era especialista en cuestiones de guerras bélicas, había aprendido eso en Egipto, era parte de la cultura. Pero él en ese momento puso a Josué y él se fue a una montaña. Vio que lo más importante era ir a rezar y allá estaba con los brazos levantados. Y mientras tenía los brazos levantados, ganaba la batalla el pueblo de Israel. Cuando por el cansancio se le venían abajo, perdía. Entonces le tuvieron que tener levantadas las manos, lo sentaron en una piedra. De un lado le tenía la mano su hermano Aarón, que era sacerdote, y de otro lado un paje que se llamaba Ur. Y así ganó la batalla. O sea, fíjense que él estaba peleando por una cosa buena, era el pueblo de Dios, y sin embargo perdía y ganaba, y por medio de la oración pudo ganar. El profeta Elías se enfrentó a 400 falsos profetas y les dijo, pídanle a su Dios que llueva, porque hacía muchos años que no llovía. Pídale, a ver si él... Y después yo le voy a pedir a mi Dios, a ver quién responde. Comienzan los falsos profetas a pedirle a su Dios y nada, y el profeta Elías se burla de ellos y los reta y le toca el turno a él. Y entonces él promete que Dios les va a conceder la lluvia. Y se pone en oración en un monte y le dice a su ayudante, mira cómo está el cielo, está despejadísimo. Y sigue orando y sigue orando, vete a ver cómo está el cielo, despejadísimo, no pasa nada. Y aquel hombre, fíjense que él había prometido la lluvia en nombre de Dios. Si no llovía, lo iban a linchar a él también. Y al fin el ayudante le dice, hay una nubecita, ahí está, ya viene la lluvia, la fe de aquel hombre. Y llovió. También es interesante el caso del rey Ezequías. El Señor manda llamar al profeta Elías y le dice, vete a decirle al rey, el rey Ezequías, que prepare sus cosas porque va a morir, está gravemente enfermo, que prepare todo porque va a morir. Y el profeta tiene que irle a decir eso al rey, y va y le dice, majestad, de parte de Dios, prepare todo porque va a morir. Y se retira el otro porque asustado del mensaje que le tocó llevar. Y el rey Ezequías, ¿qué hace? Comienza a clamar a Dios, a orar, a suplicar con toda fe.
El profeta ya había avanzado mucho en su viaje de regreso y el Señor le dice: regresa, vete a decirle al rey Ezequías que le concedo 15 años más de vida. Imagínense ustedes, uno que tiene cáncer terminal, que le dijo el doctor 2 meses y le conceden 15 años. Eso le sucedió al rey Ezequías, porque él no se dio por vencido. Era un profeta en nombre de Dios que le estaba anunciando, pero aquel clamó a Dios y el Señor le concedió la gracia. También interesante el caso de la mujer que llamamos cananea. Cananea quiere decir pagana. Pero le hablaron de Jesús y ella tuvo fe en Jesús y fue, y Jesús estaba rodeado de gente y comienza la mujer a gritar: mi hija tiene un mal espíritu, venga en mi casa, Señor, a curarla. Y la gente le decía: imprudente, cállese, no nos deja oír al Señor, no sea imprudente, señora, cállese. Y el otro seguía. Jesús parecía que no le ponía atención, pero sabía bien. Cuando vio que había pasado el tiempo, que aquella gritaba y que oía la palabra que le estaba predicando, le dijo: mujer, qué grande es tu fe, ya tu hija está curada, regresa. O sea, se les concedió la gracia, pero tuvieron que perseverar contra circunstancias muy negativas, su confianza en Dios, y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Ahora, no interpretemos mal la parábola. Aquel juez duro, esa viejita ya me va a enloquecer, arréglese sus cosas, de mala gana, no. No veamos hacia Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre bueno. Y si no nos concede, no es porque no quiere por malo, no es así. Es porque en el tiempo de Dios no ha llegado todavía el momento preciso. Y entonces seguimos clamando, y eso es muy difícil, muy difícil. Ahora Jesús dice: si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre que está en el cielo no les va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por lo tanto, sigan clamando, sigan tocando, se va a abrir la puerta. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No dice cómo. Mucha gente no aguanta el tiempo de Dios y entonces se pelean con Dios, peor para ellos. Se retiran de la oración de Dios, se quedan solos, y no solo con un pecado grande contra Dios, es peor que antes. Por eso el Señor nos dice: sigan adelante, pero cuidado con reflejar a Dios en ese juez injusto que tiene a la pobre viejita y al fin, vaya, arréglenle así de mala gana. No, la Biblia nos dice: Dios es un Padre bondadoso, y por eso el Espíritu Santo nos lleva a decir: Abba, papá, encontrarnos a Dios. Si no me concedes, no voy a descuidar, no voy a renegar, nunca se me va a pasar por la mente pelearme con Dios, es un pecado muy grave. San Pablo decía: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para tenerle miedo a Dios, han recibido un Espíritu Santo que los lleva a decir: Abba, Padre, a encontrarse con un Dios Papá. Entonces Él, si no concede la gracia, algún motivo debe haber, pero no es por maldad, no es por maldad, no es porque nos está jugando sucio, y esa es la fe, confiar que el Señor nos va a conceder la gracia en el tiempo preciso, cuando convenga, y nadie sabe cuándo conviene. Por eso el Señor siguen clamando. Esa es la educación que el Señor nos da. A veces un niño le dice a su papá: papá, présteme su pistola muy bonita. No, hijo, ¿cómo te voy a prestar la pistola? Tan malo mi papá, dice el muchachito, no me quiere prestar su pistola. Imagínese. Y así parecemos nosotros. Le estamos a veces pidiendo, sin saber, cosas peligrosas a Dios para nosotros. Y Él, que conoce lo profundo de nuestra mente y corazón, no lo concede por el momento. Es la sabiduría de Dios y nosotros debemos confiar en eso. Santiago decía: la oración del justo tiene mucho poder.
justo en la Biblia es el santo. Pero fíjense que Moisés era un santo, pero cuando falló el Señor le dijo a Moisés, no vas a poder entrar en la tierra prometida, voy a poner a otro en lugar tuyo, voy a poner a Josué. Señor, y aquel, no Moisés, y el otro con humildad solo pidió, Señor, permíteme ver desde lejos la tierra prometida. Y le concedió verla desde el monte Nebo y ahí murió. Pero aquel no se encaprichó, ¿cómo es eso que no me va? No, él respetó la voluntad de Dios. Un santo puede fallar porque es humano y Moisés aceptó. Abraham también vio que tenía acercamiento a Dios y entonces quiso interceder por dos ciudades pérfidas, Sodoma y Gomorra, símbolos de la maldad pecaminosa, sobre todo sexual. Y al mismo tiempo aquí acentúa de homosexualismo. Aquí el pecado era ese, en esas ciudades. Y Abraham va de interceder, Señor, y si hay 50 justos, porque el Señor le decía, ahí no hay justos. Señor, y si hay 50 justos, no hay 50. Y 40, Señor, no hay 40. Y si hay 30, hasta que se quedó en 10. Y él vio en su discernimiento que ya no había que seguir. Él hizo todo lo que podía y aceptó la voluntad de Dios. Y esas ciudades fueron destruidas. Abraham intercedió, pero encontró, esta es la voluntad de Dios. Hasta aquí llego nada más. A David le pasó otra cosa. Nosotros hablamos del rey David, muy santo, muy bueno, pero se metió en adulterio también, cayó. Y la mujer con la que tuvo el adulterio, pues quedó embarazada y una vez que él cometió otro pecado también, al esposo de la mujer lo puso en lo peor de la batalla y después ordenó a los jefes que se retiraran, se quedó solo, lo mataron. Propiamente fue un asesinato indirecto. Ahora, aquella mujer quedó embarazada y nació el muchachito, pero nació enfermito y entonces David, haciendo penitencia, se quitaba sus vestiduras reales, hacía ayuno, penitencia, clamando para que el niñito no muriera. Y el Señor le dijo, no, cometiste pecado, ese niño va a morir. Y entonces el niño murió. Y David no se encaprichó, se puso las vestiduras reales, aceptó la voluntad de Dios, aceptó que él había llevado desgracia a ese niño. El niño no tenía dificultad, para él de un solo paso al cielo el muchachito, él no se le cometió ninguna injusticia a él. El asunto, el castigo era para David, pero él aceptó su castigo. Y entonces ya no siguió protestando ni clamando, sino lo aceptó. También el caso interesante de San Pablo. La oración del justo tiene mucho poder. Santo era un justo, un santo, San Pablo. Pero él comentó que tenía una espina que le hacía la vida imposible. Los comentaristas de la Biblia propiamente no saben qué era esa espina. Era algo que le molestaba. Algunos creen que era dolor de los ojos. Otros hasta creen que tuviera ataques epilépticos. Algo grave. Y él clamando, y el Señor le dijo, no, Pablo. Y entonces Pablo ya no siguió pidiendo. Había pedido muchas veces, 3 veces, dice Pablo, que quiere decir muchas veces. Pero él aceptó y dijo, bueno, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aceptó que seguramente Dios le había concedido muchos dones y por eso tenía esa espinita para que no se fuera a creer más de la cuenta, y aceptó la voluntad de Dios y no le siguió pidiendo. Interesantísimo eso. La oración del justo tiene mucho poder. Ahora, Moisés entonces no se encapricha, sino él ve de lejos y acepta. Abraham ya no sigue protestando contra Dios porque va a destruir Sodoma y Gomorra. David acepta la disciplina de Dios y él
no protesta contra Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer si consideramos que Dios es un papá bueno. No, si lo comparamos con aquel juez mal que por maldad no le concedía la gracia a la viejita y al fin de mala gana se la concedió. No, no es eso. Entonces Dios, Padre bondadoso, en el momento preciso nos va a conceder. Y eso es importante. Dios tiene su tiempo, pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. San Pedro escribió: para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. O sea que nadie pretenda cronometrar a Dios con su reloj. El reloj de Dios es distinto. El reloj de Dios es eterno. Y entonces solo nos queda respetar y decir que se haga tu voluntad, Señor. Lo que tú permites, eso es lo que más me conviene. Pablo decía 3 veces le pedí al Señor y nada. Y no se enojó Pablo, sino dice, bueno, cuando soy débil, entonces me siento fuerte. Por su debilidad con esa espina, entonces él se sentía fuerte, porque ya no era su poder, sino era el poder de Dios el que estaba obrando. Piensen ustedes en la Virgen María. Se le perdió su hijo. Su hijo no era un muchachito de 5 años, era un adolescente, estaba llegando ya a los 13 años. Entre los judíos a los 13 años se llegaba a la mayoría de edad religiosa. Y en ese momento Jesús se queda en el templo, sin avisarle a sus papás. Y cuando se dan cuenta María y José que el niño se ha perdido, ya se puede imaginar lo primero que hicieron, lo primero que hizo la Virgen María, rezar. Y no le apareció el muchachito a las 2 horas. Y otro justo, José, otro santo, los 2 santos clamando y nada. Pasó el primer día y nada, llorando, sufriendo, pensando lo peor. Pasó el segundo día y nada. La Biblia dice, la oración del justo tiene mucho poder. 2 santos rezando y nada. Hasta el tercer día, al fin, va a aparecer el muchacho ahí en el templo. Y la Virgen María no protestó. Pero lo impresionante aquí es, la oración del justo tiene mucho poder, pero no quiere decir tronando y lloviendo. La Virgen María pidiendo, le apareció el niño. Y sigue llorando, la más santa del mundo, y no le conceden la gracia en ese momento. Y el primer día, y el segundo, y hasta el tercero. Y eso nos debe indicar mucho. Algo especial debe haber. Lo que ella pedía era óptimo. ¿Cómo no va a pedir una mamá que aparezca a su hijo que se ha perdido? No estaba pidiendo nada malo, pero el tiempo de Dios es distinto. Lo que decía San Pedro, para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y esa es la fe, estimados hermanos. La fe es decir, yo no voy a cronometrar a Dios. Él me está escuchando, Él es mi Padre. Y si esta gracia no viene todavía, es porque hay algo ahí que yo no comprendo, pero sigo confiando en Él. No voy a hacer como algunos, se pelean, se van de la iglesia, peor, se quedan con el problema y se quedan sin la bendición de Dios, y peor más, con un pecado más, porque eso es un pecado grande, pelearse con Dios, es un pecado muy grande. Así es que la Biblia nos presenta esos casos, el tiempo de Dios, saber esperar. Abraham, Señor, yo quiero un hijo, vas a tener varios, no te preocupes. Mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes, pues tus hijos van a ser numerosos como las estrellas. Y aquel se alegra, pero pasan los años y no llega, y aquel nunca protesta. Él sigue esperando, sigue esperando. Hay un momento en que se le presentan 3 jóvenes vestidos de blanco. La Biblia nos hace ver que eran 3 ángeles. En la Biblia, ángeles quiere decir emisarios de Dios, no se los imaginen volando con música y todo, no, 3 jóvenes. Y le dicen, mira, el año próximo se va a cumplir tu deseo, vas a tener el hijo, pero ella había esperado 25 años, iba a cumplir 100 años el año próximo. Él ya había esperado 25 años. Y aquel contento porque
y su esposa, que estaba detrás de la puerta oyendo. Oye, y dice, tontos esos, no se dan cuenta que soy viejita, ¿cómo voy a tener hijo? Y la otra enojada, y el otro dando gracias. Él no pensó que él era viejito. Para Dios no hay nada imposible. Él esperó y a los 100 años le concedió el hijo, y después vinieron otros más. O sea, el tiempo de Dios es misterioso y es una prueba grande para nosotros, pero Dios ya tenía calculado en qué tiempo le iba a conceder a Abraham sus hijos. Así es que, estimados hermanos, esa es la fe, tomarle la palabra a Dios. El tiempo de Dios no es el nuestro. Y nosotros, cuando vemos al profeta Isaías que está en el monte diciéndole a su ayudante, mira cómo está el cielo, nada, profeta, ni una nube, nada, despejado. Y él, en nombre de Dios, había prometido. Y seguía orando el profeta Elías, vete a ver otra vez, nada, profeta, nada. Y así el otro seguía orando y no protestó, pero después se vino el chaparrón. Y salieron perdiendo entonces los falsos profetas de Baal. El pueblo no les creyó y los mató, los habían engañado entonces. Y el otro era el profeta de Dios. También en la Biblia se nos presenta el caso de un joven muy bueno, santo, una mujer que lo quiere hacer caer en la tentación y al fin él logra huir, pero ella se queda con el manto y dice, mire, me quería abusar de mí. Y lo meten a la cárcel injustamente, y pasa un año y pasan varios, y en la cárcel él tiene el carisma de sueño, y a uno que está en la cárcel le anuncia, mira, en el sueño que tuviste, Dios te anuncia que vas a volver a ser el copero del rey, y se cumple, pero para él no se cumple, y pasan los años hasta que al fin va a salir, porque le va a adivinar su sueño al rey. Ahora, uno después, viendo las cosas desde otro punto de vista, lo tenía ya bien abajo en la cárcel al Señor, porque lo estaba preparando, porque iba a subir al puesto más alto que había. Aquel hombre iba a estar en un lugar pagano en Egipto. Tenía que ser muy espiritual para no perder su comunión con Dios. El Señor lo estuvo preparando, pero cuando lo sacó fue para él ser el primer ministro en ese momento. Y ahora dice, ahora comprendo. Pero si aquel no hubiera tenido fe, en la cárcel hubiera tenido motivos humanos para protestar. Yo que llevaba una vida recta, por conservar la pureza, no admití la seducción de esa mujer, y yo hubiera podido tener tantas razones humanas, pero él siguió creyendo en el Señor y sobresalía ahí en la cárcel, sobresalía ayudando a sus compañeros, sin protestar. El Señor lo estaba preparando. Ahora lo vemos, pero ahora ya había pasado. Hermanos, que nadie espere tronando y lloviendo. Muchas veces hay que seguir. Y hay que seguir como Moisés, con los brazos levantados, no hay que bajarlos, no hay que bajarlos. Moisés podía desanimarse y ya están perdiendo, entonces ¿para qué? Seguía y ya no aguantaba, le tenían que sostener los brazos. Esa es la oración de fe para el tiempo de Dios misterioso. Y también seguir siempre confiando. Ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, como el Padre que está en el cielo no les va a dar a ustedes el Espíritu Santo si se lo piden. Así es que, estimados hermanos, como la viudita de la parábola, peguémonos a Dios en la oración. Esa puerta se va a abrir, ese caso se va a resolver, pero en el tiempo de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.